recordando las semanas pasadas, como hemos ido ya diciendo, la mayoría de especialistas en la actualidad considera que la procedencia de los aborígenes de Canarias se encuentra en el norte de África. Bueno, además de eso, también lo que habíamos dicho, si uno analiza el ADN, pues al final parece que sí es así, Sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. O sea, a día de hoy todo apunta a que se trata del norte de África, lo que explicabas tú de aquella tribu, por denominarla de alguna forma, Ujú. que estaban justo debajo del límite romano, que sus nombres, algunos de sus nombres tienen mucho que ver con lo que nos encontramos después en las islas. Y también, pues bueno, como decíamos la semana pasada, las últimas investigaciones, dataciones, nos están hablando de un poblamiento en torno al cambio de la era. Y además de eso, pues señalar, por eso queríamos dedicarle un directo un poco aunque en realidad tienen muchas cosas en común, dedicarle ese directo a cada una de las islas, porque al fin y al cabo se desarrollan de una forma aislada, aunque tengan ese Sí, horizonte cultural común, sí, original y es y... más, vamos a empezar sobre todo esto dando pinceladas sobre cada isla, sus particularidades en alguna que otra cosita, pero si el discurso va a ser casi siempre monótono en el sentido de que vamos a hablar de todas las islas casi simultáneamente porque se repiten muchísimos patrones como divisiones territoriales, la Sí, jerarquización y solo hay ciertas excepcionalidades, ¿no? Pero eso primero, ahí vamos a tocar el tema de la procedencia un poco y lo que ya veníamos adelantando el otro día, el tema este de que puede que hayan tribus que en base a sus nombres o el nombre de las poblaciones tengan alguna relación con las islas. sí, Si quieres, voy introduciendo ya sí, esa sí, 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 hipótesis. sí, claro, claro, por Todo esto que supuesto. voy a decir no está confirmado para nada. Es la hipótesis que plantea Tejera Gaspar, pero que es bastante interesante como propuesta para trabajar. Al final queda investigar mucho en cuanto a la lengua se refiere, en cuanto a los datos más antropológicos y sin meternos en cosas más técnicas, hay que hacer un estudio más profundo, ¿vale? Esto es básicamente que se han cogido los nombres de ciertos pueblos que, como decíamos ya el otro día, las revueltas estas que hubo contra Roma, hay algunas de estas que parece que tuvieron alguna relación y que podrían relacionarse mucho con las Islas Canarias en base no solo al nombre de la tribu, sino al nombre del lugar o ciertos puntos clave, ¿no? Mm, Empezando por la isla de Tenerife, eh, todo esto, como hemos dicho, es súper problemático, ¿vale? No sabemos ciencia cierta nada, pero sabemos a través de Plinio, que ya que seguro lo tienen más que masticado y ya lo saben de sobra, a través de Plinio sabemos que hay un pueblo que se llama los Siniti, o Siniti, no sabría cómo pronunciarlo exactamente, que participó en esto, las revueltas contra Roma en el periodo del emperador Tiberio, o sea, bajo ya... sí, bastante entrado mm, ya en el bueno, siglo primero. no, no muy entrado, pero sí en el siglo primero. O sea, Bueno, sí, que lo que sí. estábamos hablando ahora con las nuevas A ver, dataciones. hay que pensar que, claro, No, pero lo que decíamos, de que coincide un poco con sí, sí, en sí, el sí. tiempo con las nuevas Tú dataciones piensas que tú nos están piensa que, proponiendo. tú piensa que Augusto muere en el año 14. Sí, Es justo en este momento cuando entra Tiberio sí, sí, al sí. cargo del imperio. Entonces, durante su, no reinado, sino durante su gobierno, no sabía cómo decirlo exactamente, no me dedico a Roma, lo siento, eh, hay unas revueltas que son lideradas por un caudillo llamado Tacfarina, creo que lo he dicho bien. Y este pueblo, los Siniti, se supone que habían participado, ¿vale? Y según algunos autores, era un pueblo que habitaba en Túnez, ¿vale? Si atendemos a como las fuentes etnohistóricas de las que ya hemos hablado, tipo Abreu Galindo, Espinosa, Torriani, no voy a decir más porque voy a ser muy pesado, la isla de Tenerife tiene distintos nombres, pudiendo ser Chinet, Achinech, Chinechi y muchos otros que suenan muy igual. Creo que aquí en más de uno, ya habiendo dicho que la tribu se llama los Siniti y en la isla se llama Achinet o
Chinechi o como lo quieran decir, hay una similitud entre uno y otro. Entonces, esta es básicamente la relación que se plantea, sobre todo porque Nada, citándote, Aarón. No me dedico a Roma, lo siento. Por cierto, un beso, Pablo, que nos está viendo. hice una idea. Pues cuando uno se pone a ver realmente lo que significa la palabra guanche, en base a los estudios de los etnohistoriadores de ese momento, la palabra se debería dividir en dos palabras al mismo tiempo, que serían guan y chinech, que vendría a significar el que habita o el que vive o el que es de Chinech, o en este caso el de Tenerife, en lengua aborigen. Entonces queda bastante clara o la idea de que podría ser el pueblo de los Siniti de Túnez los que hayan llegado hasta Tenerife. Obviamente, y vuelvo a repetir, esto no es seguro, esto es una hipótesis y es una propuesta de trabajo, pero que a simple vista y sin entrar en profundidad a analizar lo que puede hacer o no, parece bastante interesante. Sí. Bastante interesante en el sentido de que parece que existe una relación real entre un pueblo y el otro. Entonces ya ahí vendríamos a otra vez confirmar esa procedencia desde África. Y también podríamos poner incluso, si nos ponemos algo cuco, la fechita en la que pudieron haber llegado, lo que estamos diciendo, periodo del mandato de Tiberio. Claro. Eso ya te pone una horquilla temporal que dices, mira, pues en este momento pudieron haber llegado. Obviamente, no seguro. Lo repito. Yo no voy a parar de repetir, esto no es seguro. A mí no me van a pillar después con esto, ¿eh? Luego, pasando ya a la isla de La Gomera, Abreu Galindo y muchos autores afirman que el nombre de los gomeros lleva siendo desde hace mucho tiempo gomeros y que no había variado durante siglos, por lo que parece. Estudios de gente especializada en el tema berberisco, ¿vale? Hablan de una posible castellanización del término que procedería de los Gmara, ¿vale? Sería G-H-M-A-R-A, Gmara, o los Gomara, que parece que es una población que procede del Rif Occidental, que se llaman eso, los Gumara. Obviamente, ya igual que en el caso de Chinet, parecen muy similares los dos términos, entonces, otra vez, lo dicho, habría que confirmarlo, habría que hacer un contraste de información, habría que profundizar en el estudio, pero, oye, que a simple vista, pues parece que hay una relación, y más cuando hay varios historiadores dentro de la falta metodológica, la falta de los problemas que tienen al momento de redactar estas cosas, parece que te lleva a pensar que eso, que pueden proceder esa de la zona del rifle en el caso de La Gomera. Ya después al final de esta sección, que les digo, me quedan 2 apuntes prácticamente, vamos a decir más o menos las zonas actuales de donde podrían proceder para que quede un poquito más claro y sea más sencillo de entender. En el caso de los aguaritas, de La Palma, gracias, sí. El nombre de la población está totalmente castellanizado y es que esto no es algo raro. Al final hay que entender que los castellanos que vinieron aquí a documentar no solo la conquista, sino después la existencia de esa población que pervivió tras la conquista, normalmente castellanizaban los términos y los escribían tal cual ellos lo entendían y tal cual ellos escuchaban que se decía, lo que hace que sea más difícil ver una similitud en cuanto a la lengua tan clara y precisa. Pero dentro de ese problema que hay, el término de los Benoguaritas derivaría del nombre del pueblo o de la zona añadido con un ita al final. Lo que vamos con esto, que al final se viene a plantear que están relacionados con los Beniaguara que se encuentran en Marruecos. Otra vez vemos esa similitud en cuanto a nombre y en cuanto a la forma en la que se redacta. Y, por último... Sí, nos pregunta Dani que si se conocen restos epigráficos de los pueblos aborígenes. Como escritura per se, entiendo que me estás hablando. Ya, como comentábamos en el directo de población, fue, ¿no? Sí habíamos encontrado restos epigráficos,
sobre todo de líbico-bereber, Mm. pero que claro, era un líbico-bereber tardío que no se podía relacionar del todo con el púnico, ¿vale? Y que procedía de la zona esto de Argelia, de Túnez, entonces es lo que también fundamenta eso, la procedencia de estas poblaciones desde esas regiones, Argelia y Túnez. Dice Laura que sobre todo en el Hierro nos podríamos encontrar este tipo Ujú. de restos. Precisamente fue Laura, aquí nuestra gran compañera, la que estuvo la que más profundizó en ese tema y vamos, ella puede dar ahí todas las respuestas que quiera. Yo la epigrafía no la toqué mucho, la verdad que no es que me llame la atención, pero bueno. Siguiendo, y este es el punto polémico, y es por lo que ya cuando hicimos el post, creo que lo hicimos tanto en Twitter como en Instagram, ¿verdad? Puede ser. Dime lo que. Preguntando, preguntamos sobre si alguno sabría los nombres de las poblaciones aborígenes de las islas Cierto, occidentales. sí, cierto, cierto. Y obviamente yo me esperaba que me dijesen Comeros, Guanches y los Aboritas. Pero aquí viene el plato fuerte de esta teoría que a mí me llama mucho la atención en base a las justificaciones que hace y lo que puedes llegar a aprender de todo lo que te cuenta Tejera Gaspar. Mm. Voy a dejar unos minutitos, ¿vale? A ver si alguno me puede decir cómo se denominaban a los habitantes del Hierro o cómo se les podría denominar sin ser ese el término. No, no digas el término Bueno, tampoco. no digo el término, no digo el término, pero a ver si alguno me podría decir cómo se llamaban esas poblaciones de esa zona y ya después de en base a esas respuestas vamos trabajándolo un poco y viendo pues Sí. por qué no o por qué sí. Vamos a dar unos minutitos y así aprovecho y bebo agua, que ya la boca va secándose. Vale, dice Aaron que ese tweet se lo perdió ¿Eh? que dice Aaron que el tweet ese se lo perdió. En el que Ah, preguntamos sobre. Dice Aaron, yo voy a decir Limbache, que puede que no, seguro que tiene trampa. Hermano. obviamente tiene trampa, o sea, si viene de mí, viene con trampa, tengo claro. Bueno, sí, yo creo que. Tiramos ya con un Sí, aroma. sí, vale. Porque básicamente esa es la respuesta que estábamos buscando. Exacto, exacto. Soy un poquito tramposo, ¿vale? A ver, esto obviamente, como dije, no es seguro, ¿vale? Pero es en base a los testimonios que hay, los estudios que se han hecho. Si vamos a analizar el texto de Plinio, ¿se acuerdan más o menos cuando les dije que hablaba de una isla que se llamaba Capraria y que en ella se encontraban lagartos gigantes? Sí, esto ha hecho que se relacione directamente con el hierro. Si alguno quiere buscar la referencia exacta, ¿vale? Está en el libro de Historia Natural de Plinio, en el libro sexto. Cuando decimos libro, en este caso nos referimos a capítulos según nosotros entendemos actualmente, ¿vale? ¿Cómo se llama? Dice Aaron que como buen profesor te tiene calado, que sabía que había trampa. A mí no me engañas tan fácilmente. Lo del Libro sexto. sexto, no más no páginas, pero el 204 no sé exactamente qué término es. Yo lo siento, no trabajo con autores latinos ni con autores clásicos. Normalmente yo suelo a trabajar con la EDA, que poco tienen que ver con eso. Entonces, sé citarlo, pero no sé nombrarlo. Básicamente lo que dice Plinio en este párrafo vendría a ser Lacertis grandibus refertum, que vendría a ser eso, los lagartos gigantes. Mm. Esto coincide con lo que se dice en Le Canarien. Para quien no lo conozca, este texto es un libro escrito por los normandos en el momento de la llegada a las Islas Canarias. Sí, de la conquista de las primeras islas. Exacto, sobre todo eso, las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y posteriormente, y última, La Gomera. Sí. Vale, sí, lo que sí que hay que tener claro es que los lagartos gigantes no Un son. beso, Dani, gracias por pasarte. No te preocupes. Muchísimas gracias por pasarte. Lo que hay que tener claro es que, en base a los estudios arqueológicos, los lagartos gigantes no eran exclusivos de la isla de El Hierro, sino No. también los encontramos en islas como La Gomera, por ejemplo, ¿vale? De hecho, no sé, a lo mejor corrígeme si me equivoco,
pero por esta gente de biología canaria que están metidos mucho en Sí, Twitter, me da la sensación de que en la actualidad el lagarto más grande ahora mismo se encuentra en Gran Canaria. No sería el del Hierro, sino sería el de Gran Canaria. curioso, Por lo que tú curioso. estás diciendo, de Que que por no es... cierto, en que- base a eso, nos dieron una respuesta al tuit este que preguntamos de los, ¿cómo se llaman los antiguos pobladores de las islas? No sé quién está detrás de esa cuenta, Republic Guanche o algo de esto se llama, no me acuerdo, pero nos respondió con la rata gigante de Canarias. Sí. Si en algún momento llegas a ver este directo, Republican Guanche o no sé cómo te llamas, me encantó tu respuesta, o sea, soy fan número uno. No me la esperaba, no me la esperaba. Bueno, siguiendo con el tema, que me pierdo. Eh, lo que vino a explicar Tejera es que el término bimbache, ¿vale? Aparece por primera vez en 1799. Aparece por primera vez redactado per se por el autor Urtuzaustegui. Ni idea de quién es. Lo he intentado buscar y no he encontrado información sobre él. También hay que señalarlo. Pero también, lo que se viene a plantear con esto es que este término puede que haya sido utilizado eh, como de manera despectiva por parte de los castellanos hacia la población aborigen, sobre todo porque si se analiza la palabra, bimbache significa, o sea, bimba significa piedra arrojadiza y bimbache significaría el que tira o el que lanza las piedras, la gente que arroja piedras. Entonces es un término que viene a ser bastante despectivo con esta población y que se concibe o que Tejera concibe que no es un término con el que ellos se denominan a sí mismos, ni con el que nosotros pudiésemos denominar a esa población. Entonces, ¿cómo los denominamos? Muy fácil. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la guarita y añadíamos detrás solo ita? Pues capraria, caprariense. Es Punto, sí. como define que se, o testimonia que sería esto. Que además, da la casualidad que el término caprariense coincide con una tribu magrebí que, bueno, de los montes norteafricanos y que se encuentra al mismo tiempo que Que el todo resto, esto, sí, 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 que el resto... todas las demás poblaciones que llegarían hasta aquí. Entonces, al final, ¿cómo nos queda el panorama? Tenemos que los chiniti, habitantes de Tenerife, vendrían de Túnez. Los gomara o los gomeros vendrían de Marruecos. Los de Benaguare o los aguaritas vendrían desde Marruecos también. Y los de Capraria, los caprarienses, vendrían desde Argelia. Mm. Ya vemos cómo, aunque en cuanto a la genética y el tema epigráfico no coinciden tanto, a lo mejor las islas de Benaguare y las islas de Gomera, sí que coinciden con lo que decíamos antes, los chinitis y los de Capraria. Mm. Los dos proceden tanto de Túnez como de Argelia. Mm. Y es interesante, habría que, como decimos, profundizar en las Claro, investigaciones. Sé que soy pesado diciendo esto, sé que le estoy rompiendo un poco y tal, pero aún así, parece que podría ser así. De todas maneras, respecto al término de bimbache o bimbape, porque también lo hemos visto con la P, hay que decir que, por ejemplo, si ustedes algún día tienen la oportunidad de acercarse a la Isla del Hierro y recorrerse un poco esos museos, yacimientos y, bueno, este tipo de lugares históricos, ¿no? Claro. Lo que se van a encontrar es que se usa el término bimbache y bimbap o bimbape. Obviamente, aquí yo he trabajado exclusivamente con una teoría, Sí, ¿vale? no, Eso no, tienen que no. tenerlo claro. Entonces, Pero que es algo que, como tú dices, surge en el 19, pero... O el en 18. el 1799, sí. Eh, pero que se ha quedado entre nosotros. O sea, se ha quedado tanto entre nosotros que a la hora de hacer historia nos referimos a ellos como bimbapes o bimbaches como ya algo como si fuera seguro, ¿sabes? Ujú. Y es curioso porque hasta que tú no me dijiste hace una semana lo de Capraria y los caprarienses, nosotros habíamos salido a la carrera con bimbapes y con Claro, bimbaches. además es interesante porque la isla del Hierro, a diferencia del resto de islas, que sí hay más documentación o más información escrita, ¿vale? Mm. La isla del Hierro es una de las que de la que menos información tenemos. Y es curioso que, en cambio, estemos seguros en ese sentido que se llaman bimbaches. Mm. Sí, 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 sí. Pero Total. bueno,
más o menos explicado esto. Espero que le haya resultado interesante. A mí, por ejemplo, la parte de los caprarienses me flipó porque no tenía ni idea de cuándo aparece el término Bimbache o Bimbape. No tenía ni idea de la existencia de todas estas tribus en el norte de África y parece que primero deberían de estudiarse y seguir Sí, sí, claro. analizándose, pero me parece algo súper atractivo y súper interesante para conocer eso, la procedencia y el poblamiento de las islas. Sí, 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 sin duda, claro. Y además es eso, que coge, o sea, nos referimos al norte de África, pero que llevándonos a los países actuales, que te va Túnez, Argelia y Marruecos, que no es tampoco, Ustedes no lo están viendo, pero él está haciendo el contorno, ¿no? Un circulillo. que no es pequeño el territorio, No, ¿no? no, No es no, no, pequeño. no. Y es curioso que, oye, que haya esa diversidad incluso a nivel de islas, ¿no? O sea, que uno, pues como en Tenerife te vienen desde Túnez o en, o en el Hierro de Argelia, dijiste, ¿verdad? Sí, 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 Me sí. parece curioso eso, ¿sabes? Que, joder, es muy interesante. Dice Aaron que él sí había escuchado lo de Capraria, pero no sabía lo del término, no término Bimbache. No sé si te acuerdas del libro que recomendé, el de Bereberes contra Roma. Mm. Si no, si quieres, me mandas después un mensaje al privado de Twitter y lo que sea. Y yo te paso el título. Y si quieres, incluso te puedo. Y que suene así, un poco en secreto. Te puedo pasar la parte esta si te apetece leerlo tú y leértelo bien, bien, de lo de Capraria. Y si quieres, te paso eso, el capítulo entero donde habla de cada una de las procedencias. Que si te interesa y te gusta este tema, Aarón, vas a quedar flipado y te va a encantar. Además, Tejera escribe bastante bien Sí, sí. y se hace ameno cuando lo vas leyendo, ¿no? Mm. Hombre, sí, al final es un trabajo, una tesis y es un trabajo muy histórico y muy técnico, pero ya te digo, muy, muy entretenido si te gusta y realmente quieres enterarte de esto y no te importa ver esos tecnicismos. Mm. Bueno, una vez Bueno, terminado con esto, vamos a seguir vamos a porque seguir y hablar de lo que hemos venido aquí a hablar, nuestro ¿no? objetivo era una hora y yo creo que no. Exacto, vamos a intentar acelerar un poquito. Bueno, aquí como ven, lo que nos vamos a intentar hablar un poco es la división territorial. También tocaremos un poco el tema de las jerarquizaciones, un poco lo que sabemos, especialmente para aquella isla como Tenerife, o como la próxima semana veremos en Gran Canaria, porque como dice Hacha, probablemente estas son las dos islas que más información tenemos, quizás influenciadas porque son las islas capitalinas y por lo tanto a lo mejor tienen más financiación, no lo sé. Pero a lo que vamos es que estas son las divisiones territoriales que en teoría existirían antes de la llegada de los europeos, de los castellanos, de la conquista, de la colonización. Muchos de esos nombres se han quedado a día de hoy. Sí. Se han quedado a día de hoy o son, por decirlo de una manera, el apellido de algún, por ejemplo, ahora viendo en Tenerife lo de Abona, que si San Miguel de Abona, que si Arona de Abona, que si no sé. Bueno, y quien sepa de los municipios de Tenerife, Adeje, Icod, Tacolonte, Tegueste, Guimar y Anaga incluso, son nombres que a día de hoy se siguen Sí, usando. sí, 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 por supuesto, por supuesto. Incluso lo de Daute, hay algún, Ujú, no, no ya como municipio, pero sí hay algunas zonas que se ujú. tienen esa denominación. Y bueno, lo que nos encontramos es que el hierro no tiene ninguna división. O sea, el hierro es el hierro. El hierro es especialito en cuanto a eso. Pero, por ejemplo, si nos encontramos el caso de La Gomera, cuatro divisiones, que lo que yo he estado mirando también de Hernández Marrero y de Navarro Medero, como ven, Navarro Mederos y Tejera Gaspar son personas que nombramos continuamente, pues porque son... Básicos para Exacto, ver todo este tema. exacto. Pues ellos un poco nos ponen sobre la pista de que el territorio de Orones, es que me trae porque no sé si denominarlo tribu, segmento, bueno, pero el territorio de Orones sería en La Gomera, en teoría, el más importante y esto se basa en que es en ese territorio donde se concentra el mayor número de santuarios o más grandes de santuarios. Ujú. De hecho, sí, es la mayor concentración de los santuarios más grandes que tienen que ver, como veremos la próxima semana, con zonas altas de la isla y tal, que bueno, ya entraremos más en profundidad en eso, y que eso le provocaría a ese territorio pues tener ese papel Ujú. predominante sobre el resto. Ya les digo, como decía Hacha al principio, esto es nosotros sin la seguridad, sino en base a lo que nos estamos informando. Y Y, además hay una cosa que interesa mucho y no sé si te adelantaré sí, demasiado no, no, mucho no, a tu no, no, gusto. por supuesto.
Siempre suele haber casos, por ejemplo, sobre todo Gomera y en Tenerife, o en Achinech, como lo queréis llamar ahora ustedes, en la que varios territorios interactúan entre sí y forman alianzas. Mm, Y el caso de La Gomera es muy interesante porque tenemos que, si no me equivoco, eran Agana y Orone un bando, mientras que sí, exacto. Mulagua y Palán eran otro Otro bando. bando, Entonces, aunque exacto. el territorio se divide en cuatro, están Mm, colaborando de 2 a 2, sí, es ¿vale? un... También esto responde a un aspecto social que luego comentaremos, que es muy interesante para mantener un crecimiento poblacional sin ningún tipo de problema, ¿vale? mm. Pero eso ya lo entraremos después, no queremos adelantar información. Para el caso de La Palma, pues nos encontramos que se divide en 12 territorios, aunque no se aprecie tan bien como en las imágenes de La Gomera y de Tenerife. Para aquí, en el tema de la jerarquización, habíamos escuchado en su momento de que podía haber una especie de primos interpares, pero eso lo tenemos ahora mismo muy en duda, ¿no? O Sí, no sea, no... encontré, yo he intentado informarme al respecto de eso y no he encontrado ningún artículo, al menos dentro de lo que he buscado, no he encontrado nada. Sí es verdad que sí tenemos claro que hay 12 divisiones, eso significa que hay 12 jefes. De Sí, alguna manera u otra eso tiene que estar jerarquizado. sí, claro. También es interesante que, por ejemplo, en la isla de La Palma, ¿vale? Si se dan cuenta, hay muchos barrancos y muchas... ¿cómo puedo decirlo? Muchas... Vamos, que el territorio, ¿vale? Y sus variaciones, Abruptas, son muy abruptas. no, y que delimitan cada uno de los Mm, territorios. Es decir, sin entrar y con el poco conocimiento que pueda tener yo, imagínense que de Tijarafe y Tegalgen encontramos un barranco. Pues ese barranco será el que le defina la frontera entre uno y y otro otro, territorio. claro. Es decir, el aprovechamiento del propio terreno para establecer y diferenciar dos sociedades. Y esto no es la primera vez que se ve. Hay muchas sociedades que aprovechan y hacen uso de estas diferencias para generar distintas tribus, distintos clanes. Efectivamente. Y ya para... Bueno, si quieres No, comentar algo más no, de La Palma. preséntalo, No, preséntalo, preséntalo. sí, ya para terminar, pues la isla de Tenerife, que como vemos, se dividiría en 9 demarcaciones, 9 territorios. Mensellato. En Mencellatos, este caso exacto, sí sí, sabemos que se exacto. llaman mensellatos. Exacto, exacto. Mencellatos y, por supuesto, sus líderes Mensei. Es Uh-huh. verdad que ahora Hacho nos va a contar un poco el mito que hay detrás de esa división, que es muy interesante. Y como decíamos al principio, pues bueno, una cosa que sí quería comentar, claro, iba a señalarles como si ellos me estuvieran viendo el dedo, claro. Creo que Vemos que, puedo hacer que salga. Sí, sale el ratón. vemos que en la zona central de la isla, que es donde vendríamos a colocar el Teide, las cañadas, todo esto. Bueno, el TID lo vendríamos a hablar Sí, sí, también. claro, pero que todo ese territorio que está en blanco, que no aparece un nombre, sería como un territorio comunal. Exacto. Las cañadas, la zona Exacto. esta de pastoreo Que comunal. cuando lleguemos a la parte de economía veremos que Es en qué... esencial. Exacto, exacto, para no meternos más. Aquí Uh-huh. sí vemos o entendemos que es más clara lo que hablábamos antes de la jerarquía, en el sentido de que eso, cada territorio tiene es un mensellato y por lo tanto tiene su mensei. En teoría hay alguno que es más importante que otro, que eso ya ahora Correcto. nos comentará, pero en principio, pues, por ejemplo, el tamaño viene delimitado por lo que nos comenta en el artículo Yared y Matilde, por el tema de precisamente la disponibilidad de recursos de subsistencia, Uh-huh. básicamente. Por eso vemos que los territorios del sur quizás en tamaño son, bueno, quizás no, en tamaño son más grandes que los del norte. Eh, Exacto. eh, Al ser al final zonas más secas, la posibilidad de adquirir ciertos productos es mayor o menor. Esto responde sobre todo al tipo de alimentación que tienen y cómo ellos gestionan los propios recursos, mm, pero eso lo tocaremos un poquito más adelante, sobre todo para explicar cómo ellos obtienen sus alimentos, que tenemos bastante información sobre ellos, y cuáles son los que se deben proteger más o cuáles se deben proteger menos. Pero bueno, También en ese artículo nos explican que, bueno, no sé si iba también relacionado a lo que podías decir antes de La Palma, de que
Mira, es que te lo voy a leer. Mencionan que cuando el territorio no satisfacía las necesidades del grupo, se optaban por dos vías, la de la cooperación, es decir, que dos grupos entre ellos cooperasen para pues, solventar el problema que estén teniendo, lo que sea, y el de competencia, que básicamente es ir a darse de colleja y un poco esto viene a desmentir lo que decíamos en el primer capítulo, lo del mito del buen salvaje y de que aquí se rompió la paz cuando llegaron los Hombre, europeos. al final, en cierta manera, eso lo puedes ver incluso con el tema de la conquista. Sí, No, no, es algo que no vamos a tocar ahora, porque lo vamos a reservar eso para el tema de la conquista cuando lo tratemos y de manera muy superficial. Pero en el caso de Tenerife, se conocen